Reporte 100. Manuel Emilio Hoyos está con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días al auditorio. Gracias por tomar esta llamada, Manuel Emilio. ¿Cuántos policías municipales en estos 5 municipios donde hay militares tienen elementos reprobados? Bueno, de acuerdo a la situación en municipio donde se plantearon cambios por mandos militares al corte del 19 de junio del presente año que presentamos hace un par de semanas, estos 5 municipios tienen un total de 752 elementos no aprobados. Y estos 5 municipios, que son Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Navojoa y Empalme, digamos que son el 51%, comprenden el 51% de los elementos no aprobados a nivel estatal. 752 policías municipales, es decir, si tomamos de manera literal lo que dijo Alfonso Durazo y del presidente López Obrador, de que serán sustituidos por militares, quiere decir que 752 municipales pudieran ser sustituidos por militares. Bueno, sí, de acuerdo a lo que han venido comentando las autoridades. Sin embargo, precisamente en este último reporte que nosotros presentamos, precisamente pues dentro de nuestras consideraciones es precisamente el que se evalúe si realmente de estos 752 elementos no aprobados, realmente lo platicamos en este programa, estén no aprobados por qué condiciones o bajo qué condiciones. Es decir, si recordamos, no necesariamente esos 752 elementos no están aprobados por algún tipo de hecho no lo sabemos, no sabemos porque no tenemos esa información. Sería muy grave y evidente que esos 752 estuvieran no aprobados si tuvieran algún vínculo con delincuencia. Sin embargo, recordemos que pueden estar no aprobados también por otro tipo de pruebas que no pasan al momento de hacer los exámenes de control de confianza. Sí, en los 169 de los policías municipales que refiere el general que está dirigiendo la Policía Municipal de Hermosillo, ¿es la misma cifra que tú tienes de 169 policías municipales reprobados en Hermosillo? Bueno, no, la cifra de nosotros, como te comento, al corte del 19 de junio que nos la entregaron, es de 236 no aprobados. 236, ¿por qué tiene una cifra menor el general? Bueno, la verdad desconozco, ¿no? ¿Por qué haya esa discrepancia en la cifra? Sí. Si recordamos anteriormente también se había manejado otra cifra en algunas declaraciones de la alcaldesa, que se hablaba de alrededor de 139 policías, que decían que se necesitaban alrededor de 104 millones de pesos para liquidar a esos policías. Bueno, habría que ver con mayor exactitud al corte de qué tiempo es el que se está hablando. Sí. ¿Cómo ves esta posibilidad de que sean sustituidos por militares? ¿Es una decisión viable, Manuel Emilio? Bueno, mira, nos preocupa porque el problema no lo estamos atendiendo de fondo. ¿Qué quiero decir? Si bien estamos de acuerdo, si bien desde el Observatorio Sonora por la Seguridad estamos de acuerdo en el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, sin embargo, depurar instituciones de policía sin el acompañamiento que debe de ser en términos de desarrollo policial, pues no nos puede dar sinónimo de buenos resultados. ¿Cuántos años, cuántas décadas hemos escuchado lo mismo en el sentido de depuraciones? Y si recordamos también, Juan Carlos, lo comentamos ahí en tu programa, control de confianza debe ser sinónimo de desarrollo policial, de mejora. Políticamente se ha utilizado control de confianza como malos elementos, como personas que no pueden estar dentro de la corporación. Entonces, sí nos preocupa esa sustitución y también nos preocupa un poco el contexto de las declaraciones, Juan Carlos, porque observábamos temprano en algunas notas periodísticas donde decían que no se iban a suplir militares por policías, sin embargo también dejaron abierta esa posibilidad. Entonces nos siguen quedando dudas de muchas cosas y también otro punto es por qué el ejército está aplicando los controles de confianza, así lo anunciaron en la mañanera de lunes en Guaymas y Empalme, ¿no? Y la otra es cuál es la temporalidad de la intervención militar en las policías municipales y qué van a hacer o qué están haciendo los alcaldes para fortalecer las policías municipales. Es decir,
ahorita los alcaldes de estos municipios, creo yo, hasta cierto punto están muy cómodos esperando o en base a la atención que les está brindando el gobierno federal. Sin embargo, también pues tenemos que poner fechas, tenemos que poner temporalidades para que esta intervención militar que está haciendo el gobierno federal pues sea temporal y saber cuáles son los pasos a seguir para que esto pues no sea temporal de siempre, ¿no? Como sí, de hecho, ayer en una mesa de periodistas estuvo el ex procurador Abel Murrieta y él manifestaba que era una situación muy cómoda, entre comillas, es decir, que era comodidad de los alcaldes, pues ya decir, claudico en mi responsabilidad de dirigir las políticas de seguridad pública de mi municipio y le echo la bronca al gobierno federal. ¿Es una claudicación de alguna manera, Manuel Emilio? Pues desafortunadamente así se ve, y también porque si recordamos declaraciones, sobre todo de estos municipios, de alcaldes, desde que iniciaron su mandato a principios de año, ellos señalaban, nosotros insistíamos desde el observatorio, que presentaran un plan de reducción de violencia en sus municipios. Sin embargo, lejos de ello, ellos declaraban constantemente la llegada de la Guardia Nacional como una panacea que vendría a resolver el problema. Nosotros decíamos, por supuesto que puede ayudar la Guardia Nacional siempre y cuando los alcaldes tengan o tracen la ruta de trabajo, y pues hasta ahorita no lo vemos. Entonces sí nos preocupa esa sustitución, y más nos preocupa que los alcaldes estén en esa, pues como se dice, esa comodidad, sin asumir la responsabilidad y sobre todo ponerle tiempos, ¿no? Se habla de temporalidad, pero de dientes para afuera, es decir, un plazo, hay que hacer esos plazos, y cuál va a ser sobre todo el trabajo al interior de las corporaciones municipales, que yo creo que hay mucho por fortalecerlas. Muy bien, entonces 700 policías son los que no han pasado los exámenes de control de confianza en Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme y Navojoa, y que eventualmente serían candidatos a ser sustituidos. Se va a requerir una enorme cantidad de recursos para liquidar a estos más de 700 policías. Manuel Emilio, inferimos que lo va a poner el gobierno federal, porque la alcaldesa dijo, antier declaró que viajaría a la Ciudad de México este fin de semana para ir por el dinero para las liquidaciones. Pues sí, y ahí es, mira, haciendo, no son números exactos, pero dándonos una idea de la magnitud del por qué tenemos que ir a resolver estos problemas de fondo, Juan Carlos. En estos 5 municipios, 752 no aprobados, al corte, como lo dijimos, del 19 de junio. Si ponemos en una media de aritmética de 500,000 pesos por cada elemento, ya que cada elemento pues tiene alrededor de más de 10 o 15 años, por llamarlo de alguna manera, pero por poner un dato, estaríamos hablando de alrededor de 376 millones de pesos. La pregunta es, ¿realmente esos 752 policías no aprobados ya no tienen solución? Es decir, de plano ya su vinculación con crímenes de todos. ¿Por qué? ¿Por qué hago la pregunta? Porque bueno, vamos a replantear qué elementos de todos estos no aprobados son rescatables, y bueno, a mí también me surge la duda de cuando hablan de policías municipales vinculados con crimen, pues la pregunta es, pues las fiscalías que están haciendo para vincular al proceso a esos pues, malos elementos, ¿no? Que la misma autoridad, insisto, ha señalado, ¿no? 376 millones de pesos es lo que pudiera costar liquidar a los policías no aprobados en Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa. Es una enorme cantidad de recursos. Yo creo que multiplica por varias veces el presupuesto que tienen las áreas de seguridad pública municipal de estos ayuntamientos, Manuel Emilio. Y así como se va a buscar recursos, ¿por qué no buscamos, debido a esa gran relación que tienen los alcaldes en la Secretaría de Seguridad, por qué no buscamos lo que insistimos nosotros en nuestro reporte? Replantear los controles de confianza, brindar más transparencia a los miembros de las corporaciones. Nosotros ponemos en la mesa la eliminación de la prueba de polígrafo, como lo dijimos, y realmente transitar hacia una reforma policial democrática que, lejos de castigar, incentivemos a los policías que pues realmente están haciendo su labor, ¿no? Ahora, estos 752 policías que pudieran ser recortados, despedidos, ¿cuál será su futuro? ¿Su futuro será sumarse a la delincuencia? No lo sabemos, esperaríamos que no.
esperaríamos también que se replantee la idea del control de confianza y que de aquellos elementos que no hay indicios de vínculos con crimen organizado o algún otro tipo de delitos serios, pues que al final de cuentas se replanteen esas segundas evaluaciones, y si son otro tipo de problemas, pues transitar para que puedan fortalecer las policías estos elementos, ¿no? O sea, la situación sí es preocupante, por eso hay que poner el contexto en términos generales, y lejos de tomar una decisión de millones de pesos para liquidación, ir más al fondo del problema que se está presentando. Manuel Emilio Hoyos, muchas gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias al auditorio. Buenos días. Reporte 100.